Bueno, queridos alumnos, entonces voy a compartir pantalla. Entonces vamos a hablar de los principios básicos de la política petrolera en Colombia. Como les había comentado antes, desde el decreto Ley 1056 de 1953, más conocido como el Código del Petróleo, se establecieron los siguientes principios básicos. El primero de ellos es de que el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, lo cual fue ratificado en el artículo 332 de la Constitución Política de 1991. El otro principio básico es la participación de la inversión privada, puesto que en Colombia el petróleo o los hidrocarburos no están nacionalizados. Se permite, repito, la inversión privada, tanto extranjera como nacional, a través de personas naturales o jurídicas. Otro principio básico es el autoabastecimiento de hidrocarburos a precio preferencial y, obvio, el abastecimiento de sus derivados. Importante tener en cuenta este principio básico. Eso significa que cualquier política petrolera que se establezca en Colombia debe garantizar el abastecimiento interno de los hidrocarburos, o sea que tenga una prioridad ese abastecimiento antes de cualquier exportación. Así lo contemplaba la antigua concesión desde que inició la industria petrolera hace más de 100 años. Y así lo contemplaba el contrato de asociación que estipuló Ecopetrol a partir de 1974 hasta el 31 de diciembre del 2003. Pero más adelante vamos a observar si este principio básico lo cumple el nuevo contrato de concesión que estableció la Agencia Nacional de Hidrocarburos a partir de los acuerdos 08 y 10 del mes de mayo del año 2004. Y si el precio preferencial para el suministro interno existe en Colombia como existía en las antiguas concesiones, o no hay precio preferencial, como lo tienen los países que tienen petróleo, que para el abastecimiento interno esta materia prima tiene un precio muy por debajo del precio internacional. Igualmente, otro principio es la protección del medio ambiente, o sea que debe establecerse una normatividad ambiental estricta para la exploración y explotación petrolera y exigirle a la industria petrolera las buenas prácticas, al igual que tener una corresponsabilidad con la parte social. Eso se conoce como responsabilidad social, o hoy en día responsabilidad social empresarial. ¿Qué dice la Constitución Política? Dice en su artículo 332, el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionado con arreglos a las leyes preexistentes. ¿Eso qué significa? Que hay algunos propietarios del subsuelo, aquellos predios que fueron titulados en la época de la colonia mediante cédula real o que fueron adjudicados en la República antes de la expedición del Código Fiscal en 1873. Al igual que los que fueron expedidos o titulados aquellos terrenos baldíos titulados bajo la Ley 110 de 1912. Ellos son dueños del subsuelo, pero son dueños de los hidrocarburos sí y solo si mostraron evidencias a través de la perforación de pozos con taladros y las pruebas de producción y análisis petrofísicas de yacimiento antes de expedida la ley 20 de 1969.
quien hoy tenga propiedad privada en su suelo y no haya perforado y descubierto los hidrocarburos en el subsuelo de su propiedad antes de expedida la ley 20 del 69, ya no es propietario de los hidrocarburos, ya son del Estado. El artículo 360 de la Constitución, que fue modificado mediante el acto legislativo 05 del 2011 y recientemente con el acto legislativo, bueno, el 2011 sigue vigente, el que fue reformado recientemente con el acto legislativo 05 del 2019 fue el 361. Pero el artículo 360, tal como está hoy vigente, con el acto legislativo 05 del 2011, repito, en su artículo primero dice que la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte en el contrato, como es, por ejemplo, la participación en la producción, los derechos de uso de su suelo, la transferencia de tecnología, la participación por precios altos u otros derechos que se pacten en el contrato. También dice que la ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. Ojo que la Constitución Política en su artículo 360 dice que la ley determinará. Pero hoy en Colombia, las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, en el caso de los hidrocarburos, no los determina la ley, sino los determina los acuerdos expedidos por el Consejo Directivo de la ANH. No la ley, sino acuerdos, obviamente violándose la Constitución y violando la jerarquía jurídica. Recuerden que las leyes están por encima de los decretos, de las resoluciones y obviamente de los acuerdos. Entonces ahí hay una violación. Ahora, en el caso de la minería, sí están determinadas las condiciones para la explotación minera a través de la ley 685 del 2001, que es el Código Minero. Eso sí fue aprobado por el Congreso. ¿Quién aprueba las leyes es el Congreso, por lo cual las condiciones para la explotación de los hidrocarburos lo debe hacer el Congreso de la República. El mismo artículo 360 de la Constitución dice que mediante otra ley, a iniciativa del gobierno, la ley determinará la distribución, los objetivos, fines, administración, ejecución y control y uso eficiente de las regalías. Eso ya es otra ley, que hoy es la ley 2056 del 2020, que es reglamentaria del acto legislativo 05 del 2019, que reformó el artículo 361 de la Constitución. ¿Cuáles son algunas de las funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que fue creada mediante el decreto ley 1760 del 2003 y que luego fue modificado mediante el decreto ley 4137 del 2011 y el decreto 714 del 2012? Dice lo siguiente en el decreto ley 1760 del 2003. En el artículo 5, que son las funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dice que la Agencia Nacional de Hidrocarburos debe adelantar las acciones necesarias para buscar el adecuado abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos, derivados y productos, sin perjuicio de atribuciones asignadas al Ministerio de Minas y Energía en esta materia. O sea, una función de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es garantizar el abastecimiento de los hidrocarburos. Garantizar el abastecimiento es obligar a las petroleras a que cubran el suministro interno antes de cualquier exportación, que es uno de los principios básicos de la política petrolera, como ya lo leímos. Igualmente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos debe fijar los volúmenes de producción de petróleo de concesión que los exportadores deben vender a la refinación interna. O sea, la Agencia Nacional de Hidrocarburos debe estipular qué volumen de lo que produce debe
ir a refinación interna. Igualmente debe fijar el precio al cual se vende el petróleo crudo de concesión destinado a la refinación interna para el procesamiento y utilización del país. Este es otro principio básico, o mejor está dentro del principio básico de garantizar el suministro interno. También está el que sea a un precio preferencial, y quien fija ese precio es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El gas natural también que se utilice efectivamente como materia prima en procesos industriales petroquímicos y cuando sea el caso, también lo debe estipular la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ahora, simplemente eso que les acabé de leer es un recorderis importante de algunas normas estipuladas en la Constitución y en algunas leyes que rigen la política petrolera en Colombia. Ahora sí vamos a mirar las modalidades contractuales para la exploración y explotación petrolera a nivel mundial. Hay diferentes modelos. Uno de ellos es la concesión. La concesión es un modelo que nació en Inglaterra en la época que había monarquías en el mundo. Bueno, entonces retomo. El contrato de concesión es un modelo anglosajón que se deriva desde la época colonialista. Nació en Inglaterra, lo aplicó España en sus colonias, al igual que Inglaterra en sus colonias, en el cual la corona le adjudicaba un derecho para la explotación de un recurso natural, en aquella época minería, a un concesionario. Ese concesionario hace la inversión por su cuenta y riesgo y le entrega a la corona una regalía, una participación que se conoce como regalía. En el caso de los hidrocarburos, cuando nace la industria petrolera, pues al petróleo se le catalogó como minería y se utilizó el mismo modelo de concesión. Desde finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado. No se diferenció el petróleo de la minería, por lo cual el modelo de explotación que se usó fue la concesión, donde el concesionario pues iba en su búsqueda haciendo el 100% de su inversión, asumiendo el 100% del riesgo. Pero en esas concesiones, lógicamente el concesionario es propietario del recurso que saca, es dueño de las reservas. Y en este caso, al Estado solo le da las regalías, lo que se conoce como regalías. En las concesiones modernas, a los concesionarios no le entregan la propiedad del hidrocarburo, sino que el hidrocarburo sigue siendo del Estado. Y el Estado vigila la adecuada explotación del recurso. Lógico, no hay participación en la producción. La producción es 100% del concesionario y él al Estado le da unas regalías. Obvio, paga impuestos. Ese es el modelo concesionario. A partir de 1966, en Indonesia, aparecen otros modelos de contratos.
el que Indonesia introdujo fue el de producción compartida. Ese modelo de producción compartida era un modelo en el cual el Estado le exige al contratista de que le dé participación en la producción. O sea, la producción se comparte entre el inversionista y el Estado. El de ganancias compartidas nace en Egipto en 1969. Es una modificación del de producción compartida. Bueno, en la producción compartida y ganancias compartidas, el inversionista asume 100% el riesgo. El Estado no participa en las inversiones de exploración. Lógicamente que el Estado es dueño del recurso, dueño del subsuelo, y el Estado lo que coloca en el negocio es lo que conocemos como el recurso. O sea, el petróleo es del Estado, usted lo busca por su cuenta y riesgo, lo saca y lo compartimos. Esa es la producción compartida. La ganancia compartida es en el cual ya el Estado no recibe crudo como tal, porque el de producción compartida pues se reparte en la producción y cada cual hace con su crudo lo que quiera. En el de ganancia compartida todo el proceso hasta la comercialización lo hace el inversionista y lo que comparte son ganancias. Entonces el Estado no recibe crudo, sino recibe la parte de las utilidades. En el caso pues de producción compartida, pues tiene que haber una empresa estatal que se encargue de recibir el crudo, transportarlo, comercializarlo o refinarlo. En el caso de las ganancias compartidas, el Estado no necesita tener una empresa petrolera estatal. Otra modalidad es la empresa, el modelo de contrato de servicios. El modelo de contrato de servicios lo hay servicio puro y con riesgo. El servicio puro muchas veces lo utilizan las empresas petroleras estatales, como por ejemplo Ecopetrol. Ecopetrol contrata servicios. El servicio puro es contratar, por ejemplo, una empresa para que haga la exploración sísmica, que haga la magnetometría, que haga la galmetría, que perfore los pozos exploratorios. Y Ecopetrol, que en ese caso representa al Estado, le paga a la empresa por el servicio. Eso se llama servicio puro. Y eso hace Ecopetrol. Ecopetrol no tiene, por ejemplo, taladros, ni tiene empresas, ni tiene equipos de sísmica. Entonces eso lo contrata como un servicio y paga por el servicio. El servicio con riesgo es donde la empresa le dice a la empresa estatal petrolera, le dice a la empresa contratista que haga la inversión por su cuenta y riesgo, y si encuentra petróleo y es comercial, le paga con producción, le paga con una producción. Es un servicio, ¿por qué? Porque ahí el operador es la empresa estatal petrolera. O sea, Ecopetrol, por ejemplo, decirle a Halliburton, vaya, me perfora los pozos, busque petróleo, y si usted encuentra, pues si no encuentra de mala, usted perdió la plata. Y si encuentra, pues yo le pago, Ecopetrol coge los pozos y le paga a la empresa con una participación o con un porcentaje de la producción, le paga a la empresa. Ese es con riesgo. Ese servicio con riesgo es muy común en los países que tienen nacionalizado el petróleo. Y la empresa petrolera estatal, que es la operadora, pues busca una empresa que le haga el servicio con riesgo, le dice, venga, explore por su cuenta y riesgo. Si encuentra, pues me da el campo, yo lo opero y le doy un porcentaje de la producción para pagarle la inversión. Ese es el contrato bajo servicios con riesgo. En el caso de otras modalidades como el joint venture, el joint venture es el que en Colombia llamamos contrato de asociación. Ahí
el Estado, a través de su empresa petrolera estatal, se asocia con el inversionista. Ahí ya hay una sociedad. Y puede o no asumir el riesgo desde el principio en la parte exploratoria. Normalmente en este modelo de contrato, el riesgo exploratorio lo asume el inversionista. Y la empresa petrolera estatal entra a invertir ya para el desarrollo y comercialización del campo. Si se encuentra petróleo y ese petróleo, sus reservas son suficientes para que cierre financieramente el negocio, se declara la comerciabilidad y ahí empieza la empresa petrolera estatal a invertir en una proporción de acuerdo a lo que hayan acordado como socios. Eso fue lo que hizo Ecopetrol. Ecopetrol, a partir del decreto ley 1760 del 2003, cuando el gobierno nacional, el presidente López Michel, le entrega o le delega las facultades para que sea Ecopetrol quien haga la exploración a lo largo y ancho del país y haga la explotación, ya sea en forma directa o a través de terceros, bajo un modelo de contrato diferente al de concesión. Ecopetrol asumió el modelo de John Venturi, conocido aquí como contrato de asociación. Y en ese modelo de contrato de asociación, pues Ecopetrol le dejó el riesgo exploratorio al inversionista. Y Ecopetrol entraba como socio en el 50% de los gastos de desarrollo en caso de descubrimiento y declaratoria de comerciabilidad. Por un periodo de 22 años, el operador obviamente es el inversionista. En el caso de Colombia, en otros países, pues el operador puede ser la empresa petrolera estatal. Ahorita con más detalle les explico ese modelo de contrato de asociación que tuvo Ecopetrol desde 1974 hasta el 31 de diciembre del 2003, donde Ecopetrol deja de ser el administrador del subsuelo y pasa a ser la Agencia Nacional de Hidrocarburos por la expedición del decreto ley 1760 del 2003. Bueno, el modelo de asistencia técnica es un modelo que normalmente utilizan también las empresas petroleras estatales y es muy utilizado para recobro mejorado, en el cual pues el inversionista lo que hace es que aporta una tecnología de punta, inyección de vapor, combustión in situ, inyección de agua, inyección de CO2, etcétera. Caso, por ejemplo, en Colombia, la CIR Infantes, donde la Occidental hace una asistencia técnica y él aporta la tecnología. Esa asistencia técnica acuerdan 3 fases. Una fase de estudio de factibilidad. Luego viene la fase 2 y es la hechura de un piloto. Y si el piloto funciona, viene la fase 3, que es la extensión del proyecto a todo el campo. Ahí la inversión en tecnología y en recursos lo hace el socio, el inversionista. Y luego se reparte la producción en porcentajes acordados, pero la producción incremental. En un campo maduro, si hay recobro mejorado, pues habrá una producción incremental, o sea, por encima de la línea base, que es la producción que trae el campo. Lo que está por encima de la curva base se llama producción incremental. Esa producción incremental se reparte en porcentajes acordados entre el inversionista que puso la tecnología y el dinero y la empresa petrolera estatal. Y también hay otros contratos híbridos. Híbridos es que tiene una combinación de 2 o más contratos. Muchos aquí en Colombia dicen que el contrato de asociación realmente era híbrido
Porque normalmente en las modalidades de contratos de producción compartida, ganancias compartidas, riesgo, joint venture, no hay regalías. Pero el contrato de asociación sí tiene o tenía o tiene, porque todavía hay 40 contratos de asociación vigentes. Esos contratos sí tenían regalías y las regalías es una característica propia de las concesiones. Entonces, por eso se decía que era híbrido, o sea, combinaba varias cosas. Entonces, como les dije, el contrato de asociación dice, se constituye una asociación donde cada parte adquiere derechos y obligaciones en proporción a sus intereses, conformando o no una nueva entidad jurídica. En el caso de Ecopetrol solamente tuvo un caso en el cual hizo una nueva entidad jurídica, que fue en el caso de la plataforma de Chuchupa Bay. En Chuchupa Bay sí crearon una nueva entidad jurídica que se llamaba Guajira Gas Service, donde Texaco era socio el 50% y Ecopetrol el 50%. Pero normalmente en el resto de contratos de asociación que Ecopetrol firmó, ahí cada una de las partes estaba por separado, o sea, no se conformó una nueva entidad jurídica, sino cada cual funcionaba por aparte. Bajo ese modelo, en Colombia se descubrieron muchos campos petroleros importantes, como el caso de Caño Limón, contrato de asociación Cravo Norte, que fue una asociación entre Ecopetrol, City Service y la Shell. Luego City Service le compró los derechos a la Shell y se transformó en la Occidental. Ahí se descubre Caño Limón, con el cual Colombia vuelve a la autosuficiencia petrolera en 1985, después de estar importando petróleo desde 1976. También en el contrato de asociación Cumaral o Cubarral entre Ecopetrol y Chevron se descubre Castilla, hoy el campo de mayor producción en Colombia. Descubierto en 1976. Chichimenes ya se había descubierto en 1968, pero era crudo pesado, pero luego se incluyó al contrato de asociación Cumaral. También se descubrió Rubiales, un contrato de asociación que se llama contrato de asociación Rubiales. Se llamó porque ese ya se terminó también. Ese contrato de asociación se firmó con Metapetróleo. Igualmente, Cusiana se descubrió en 1988-89 en un contrato de asociación llamado Santiago de las Atalayas, firmado inicialmente con la Triton de Estados Unidos y luego se unió Total de Francia y después se unió BP de Inglaterra. Entonces ahí estaban BP, Total y Triton asociados con Ecopetrol. Y ahí se descubre Cusiana y posteriormente pues se firmaron los contratos Receptor, Tauramena, Río Chitamena y Piedemonte. Y se descubre Cupiagua, Pauto, Floreña, Volcanera y los demás campos. Entonces, como se pueden dar cuenta, por no nombrarles más, los campos más importantes del país en este momento, excepto las Infantas Casabe, que fueron descubiertos las Infantas hace más de 100 años, y Casabe por allá en 1940. Los demás campos importantes de este país se descubrieron bajo el modelo de contrato de asociación de Ecopetrol. Este modelo de contrato de asociación, como se dieron cuenta, con la unión entre Triton, Total y BP, lo que se hace es diversificar el riesgo y optimizar el portafolio de inversiones. Inicialmente el contrato Santiago de las Atalayas lo firmó, como ya les dije, Ecopetrol con Triton, una empresa de Estados Unidos. Pero el riesgo era muy alto. Los talaros convencionales de aquella época
máximo llegaban a 12.000 pies. En el piedemonte llanero hay muchos problemas de mecánica de rocas, muchas presiones de overburden. Los pozos colapsaban. El yacimiento, todo ya sabemos que está a más de 14.000 pies. Obvio, los taladros convencionales no llegaban a esa profundidad. Se sabía que había petróleo, obvio, por los manaderos que habían ahí. Pero no se llegaba al yacimiento y eso hizo de que se invitara, por efecto de diversificar el riesgo, como ya se dice ahí, se invitó a la Total de Francia, una de las grandes empresas del mundo, top 10. Posteriormente con Total no fue suficiente. Existe una fórmula para calcular el valor ajustado al riesgo y poder ver de que eso cierre financieramente. Y eso hace que se invite a la BP. La BP acepta entrar como socio con el 19.2, el otro 19.2 en la Total. Eso me da 38.4 y el otro 11.6 para Triton, que fue el socio original de Ecopetrol, y Ecopetrol por contrato iba en el 50. Pero Ecopetrol no asumía el riesgo exploratorio, por lo cual en la parte exploratoria Ecopetrol no invertía, solo ya en el desarrollo después del descubrimiento. Entonces, ahí la BP exige que ellos van a ser los operadores. Y al ser los operadores, ellos son los que traen el primer top dry a Colombia. Y con ese top dry, que ya ese sistema de perforación que ya no utiliza mesa rotaria, tiene más potencia, puede llegar hasta 30.000 pies de profundidad. Con él se descubre Cusiana y se logra llegar a los 14.600 pies de profundidad. El resto es historia. En este modelo de contrato de asociación, como ya les dije, cada parte contribuye en las inversiones y participa en las utilidades en proporción a sus intereses o a su participación como socio. Como les dije, Ecopetrol en el contrato Santiago de las Atalayas iba en el 50, pero después del descubrimiento, Triton iba en el 8.6, Total y BP en el 19.2 cada uno para completar el 100%. Y en esos porcentajes de inversión se distribuían también las utilidades. En algunos casos donde participa la empresa estatal, como fue el caso de Ecopetrol en todos sus contratos, esta solo contribuye a partir del descubrimiento, como ya se lo dije. O sea, el país nunca asumió ningún riesgo. Iba a la fija. Si no se encontraba, pues de malas. Perdían los inversionistas, no Ecopetrol, no el país. El contrato de asociación requiere un acuerdo de operación en el cual se reglamentan los procedimientos para el desarrollo de las operaciones. Bueno, aunque el socio normalmente era el operador, Ecopetrol sí participaba en la toma de decisiones. No operaba, pero sí participaba como socio en la toma de decisiones, por lo cual se creaban comités. Comité financiero, comité operacional, comité ambiental, comité social, comité contable. Más o menos eran unos 5 o 6 comités. Y en esos comités habían miembros de las dos partes. En el caso de Santiago de las Atalayas, que eran 4 empresas, pues había participación de las 4 empresas socias. Ese contrato, pues era un contrato gana-gana. Y ese contrato, pues, que nace en 1974 con el decreto ley 2310 y que fue hasta el 31 de diciembre del 2003, según lo estipuló el decreto ley 1760, que le hace la excisión a Ecopetrol y le quita esas funciones y se las transfiere a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que nace con el decreto ley 1760. Ese modelo establecía que el gobierno pues adjudicaba las áreas, era el propietario de los hidrocarburos, como lo contempla la Constitución. El inversionista pues coloca el capital, asume el riesgo exploratorio, utiliza
la tecnología y hace la gestión de búsqueda del hidrocarburo. El gobierno, como ya les dije, no arriesgaba en la exploración. Si se descubre, hay un negocio gana-gana. Ecopetrol, como ya les dije, no era operador, pero sí era un coadministrador. Las decisiones para el desarrollo del campo se tomaban en conjunto con el inversionista, quien no tenía autonomía para tomar decisiones solo. El Estado, como ya les dije, invierte después del descubrimiento y le deja la operación al inversionista por 22 años, donde se daba la terminación y Ecopetrol asume el campo 100% después de 22 años. Lógicamente que en el periodo de los primeros 22 años de comerciabilidad, lógicamente que en esos 22 años, pues Ecopetrol tenía su participación dependiendo del porcentaje en el que iba, que normalmente en el 99% de los casos iba con el 50% de participación. ¿Esto qué significa? Que Ecopetrol recogía la mitad de la producción durante los 22 años. Obviamente que a los 22 años, al terminarse el contrato, pues toda la producción era para Ecopetrol o es para Ecopetrol. Ejemplos, como ya les dije, Cusiana, Cupiagua, Rubiales, Chichimene, Castilla, entre otros, que hoy representan el 79% de la producción. 70% lo produce, o más exactamente, el 69% de la producción del país viene de campos que Ecopetrol opera directamente y que son campos que Ecopetrol heredó producto de la terminación de concesiones antiguas, las que se firmaron desde hace más de 100 años hasta el año de 1974, y la terminación de los contratos de asociación que Ecopetrol firmó. Eso ya los opera Ecopetrol y representan el 69% de la producción. Hay un 10% más que Ecopetrol recibe participación y es de 40 contratos de asociación que Ecopetrol firmó hasta el 31 de diciembre del 2003 que aún están vigentes. O sea, hay contratos que aún están vigentes. 14 de ellos, 14 de esos 40 contratos ya deberían de haber terminado, ya deberían de haber terminado. Sin embargo, esos 14 contratos los extendieron en el gobierno de Uribe. Entonces, obvio, algunos de ellos, hasta que el yacimiento se agote, ¿sí? Como el caso del contrato de asociación Cravo Norte, o sea, el de Caño Limón, ese va hasta el límite económico, o hasta que el yacimiento se agote. El contrato de asociación Las Monas, aquí en Sabana de Torres, Campo Payoa, con Petro Santander, también lo extendieron hasta el límite económico. Contrato de asociación Guajira, ese se extendió por 20 años, él terminaba en 1974 y lo extendieron, perdón, en el 2004. Terminaba en el 2004 y lo extendieron hasta el 2024. Sin embargo, Chevron, que inicialmente pues era Texaco, pero Chevron se fusionó con Texaco. Chevron le vendió su participación hace 2 años a Jocol, o sea, a Ecopetrol a través de Jocol, porque Jocol es 100% Ecopetrol. Esas extensiones son negocios leoninos, nefastos para el país, porque realmente estos campos deberían de estar ya en manos de Ecopetrol, pero Uribe, tan torcido que es, pues obviamente hizo sus componentes, sus negocios. Me imagino que le consignaron dineros por allá en paraísos fiscales a cambio de la extensión de los contratos. Los extendió él, pues a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de Ecopetrol, perjudicando el país. Y obviamente pues el país ha dejado de recibir la producción que han recibido esos inversionistas al permanecer ahí. Entonces la Occidental, por ejemplo, el contrato se terminaba el 31 de diciembre del 2008 y estamos a 2021, o sea que lleva 13 años más ahí recibiendo
un 38%, 36% de la producción, que fue lo que se acordó en la extensión, a cambio de nada, ¿sí? Simplemente recibe y sigue ahí como operador y recibe el 36%. Yo dirigí una tesis de grado en el 2017, donde hasta el 31 de diciembre del 2016 evaluamos lo que la Occidental se quedó o se llevó netos haciendo flujos de caja después de impuestos, descontando obviamente la regalía, los costos de producción, el tratamiento de las aguas, etcétera, teniendo en cuenta el precio por barril mes a mes, año por año. Llevamos eso a valor futuro neto y encontramos de que el país dejó de recibir hasta el 31 de diciembre del 2016 $4.500 millones, que se llevó la Occidental gracias a esa extensión del contrato que Uribe le hizo a perpetuidad. O sea, hasta que el yacimiento se agote. Eso se llama límite económico. O sea, hasta que el campo no sea rentable. En el caso del contrato de asociación Guajira, que Uribe lo extendió hasta el 2024 y que hoy ya es todo Ecopetrol, pues a mí me parece más nefasto aún, porque le permiten a Chevron seguir como socio y operando las plataformas de Chuchupa A y Chuchupa B y produciendo el gas en un campo donde lo único que necesita es un celador allá para que cuide, porque el gas se viene solito. Y con la participación que le correspondió a Chevron desde el 2004 hasta el 31 de diciembre del 2016, el país dejó de recibir netos, lo que se llevó Chevron, $7.500 millones. Otra tesis de grado dirigida por mí, donde hicimos ese análisis con producción, precios y costos reales, flujos de caja neto. O sea, ahí en esos dos contratos que Uribe extendió, el país dejó de recibir 4.500 millones más 7.500, son $12.000 millones que va a recibir. A 3.500 pesos, pongámosle a 3.000, son 36 billones de pesos. Dos reformas tributarias que nos hubiéramos ahorrado ahí. Ahora, obvio que no hemos tenido en cuenta lo que se llevaron después del 31 de diciembre del 2016 hacia acá. Sin embargo, lo de los contratos de asociación Guajira me parece más ridículo porque le dejaron el contrato de asociación Guajira o se lo extendieron a Chevron y luego le compraron a Chevron lo que le regalaron. O sea, es que extender el contrato es regalarles esos recursos al socio. Obvio, regalaron y el que perdió fue el país. Yo creo que Uribe no, porque o no me consta, pero esa vaina, esos negocios no se hacen así a la hulla de los cocos de que no, porque es que somos bondadosos y usted tiene que seguir ahí, ¿no? Eso tuvo que haber torcidos con, vuelvo y repito, consignaciones a Uribe por allá en paraísos fiscales, al presidente de Ecopetrol de la época, a los miembros de la junta directiva de Ecopetrol de la época, al presidente de la NH, al ministro de Minas, todos esos comieron ahí a cambio de ese regalo que le dieron. Pero fuera de eso de que le regalan esa participación a futuro, luego van y le compran. Y eso es como si yo a alguien le regalara una casa o un carro y luego hoy se la compra. O sea, ese sí es un torcido más elegante aún. Bueno, la concesión, como ya les dije, su filosofía consiste en transferir al concesionario los derechos sobre los hidrocarburos producidos a cambio del cual el Estado recibe un porcentaje de la producción a título de regalía. Actualmente las concesiones modernas en el mundo no transfieren la propiedad de las reservas al inversionista, como ya les dije, sino que el recurso extraído es entregado al Estado, como en Argentina o en Ecuador, por ejemplo. O sea, el crudo sale y se lo entregan al Estado. Otra de las características del modelo concesionario es que el inversionista es el responsable de adelantar por su cuenta
y riesgo todas las operaciones en el área, como ya les dije, sin intervención directa del Estado. Sin embargo, en algunos modelos del mundo se establece la obligación de satisfacer la demanda local antes de cualquier exportación. Aquí vamos a ver qué es lo que está contemplado en los 535 contratos de concesión firmados por la NH desde el 2004. Bueno, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Ecopetrol, lógicamente, con el modelo de contrato, no invertida en la parte exploratoria, como ya les dije, solo después del descubrimiento. La duración, como ya les dije, era 22 años. Ecopetrol empezaba a invertir después de que ya se declarara comercial el campo, o sea, iba a la fija, sin riesgo, y recibía la mitad de la producción. El país tenía regalías del 20% que venían estipuladas desde la ley 20 de 1969. Regalías que se repartían entre la nación, que cogía el 40%, el 40% de ese 20, ¿no? O sea, de 100 barriles, 20 barriles eran regalías, de esos 20 barriles, el 40% era para la nación, el 47.5% era para el departamento productor y el 12.5% era para el municipio productor. Así se repartían las regalías o se distribuían. Pero luego, cuando ya viene la Constitución de 1991, la Constitución, como ya les dije en sus artículos 360 y 361, estipulaba que las regalías deberían ser para los entes territoriales. Y eso se reglamentó con la ley 141 de 1994. Y ahí en esa reglamentación de esa ley de 1994 se estableció que el 40% que recibía la nación se distribuyera un 8% para los puertos, por donde sale el crudo, al exterior para su exportación, y el otro 32%, o sea, el 40% se partió, 8% para los puertos y 32% para el Fondo Nacional de Regalías. Y al Fondo Nacional de Regalías, cualquier entidad territorial, fuera departamento o municipio, productor o no productor, podía presentar proyectos para hacer uso de esas regalías, de ese 32%. Lógico, los municipios siguieron recibiendo en forma directa el 12.5% y los departamentos productores, los municipios productores y los departamentos productores siguieron recibiendo su 12.5% los municipios y su 47.5% los departamentos. Lo que se cambió con la ley 141 del 94 fue el 40% que recibía la nación. ¿Y por qué la Constitución del 91 estableció que lo que recibía la nación también fuera los entes territoriales? Porque la nación en 1974, con el modelo de contrato de asociación, se quedaba con el 50% de la producción después de regalías. Eso significa que al sacar el 20% de regalías, del otro 80% que quedaba, a Ecopetrol o a la nación a través de Ecopetrol le entraba el 40%, que es la mitad, 50% de la producción después de regalías. Repito, si de 100 barriles quitamos 20 de regalías, quedan 80, la mitad de 80 es 40 que cogía la nación a través de Ecopetrol. Entonces los constituyentes consideraron que ese 40% era suficiente para la nación, por lo cual del 20% de regalías no era justo que la nación se quedara con otro 40%. Y ese 40% fue el que se distribuyó, repito, 8% para los puertos, en este caso Coveñas y Tumaco, y el otro 32% para el Fondo Nacional de Regalías que nace ahí, donde cualquier ente territorial, sea productor o no productor, municipio o departamento, podía presentar proyectos para ser financiados con esos recursos.
Eso funcionó hasta el 2011, así. ¿Sí? Pero en el 2011, Santos, con el acto legislativo 05 que ya les nombré, decidió de que se hiciera una nueva redistribución y tuvo que cambiar los artículos 360 y 361 de la Constitución para que la Corte Constitucional no le declarara esa modificación, no se la declarara inconstitucional. Entonces tocaba modificar la Constitución y por eso se modificaron esos dos artículos donde se quitó de que esos, se modificó de que las regalías fueran para los entes territoriales. Se quitó eso. Y eso se reglamentó con la ley 1530 del 2012. Y ahí, entonces fue lo que se llamó el raponazo de las regalías y donde a los entes territoriales productores les quitaron el 90% de lo que le correspondía. Eso que le correspondía a los entes territoriales productores fue lo que se conocía como regalías directas. ¿Por qué? Porque esas regalías le llegaban directamente a esas entidades o a esos entes territoriales. O sea, Ecopetrol, quien era el que recogía las regalías y era quien giraba las regalías, se las giraba directamente a los municipios y a los departamentos. Inclusive les anticipaba regalías, les adelantaba regalías de años posteriores y hacía las obras junto con el municipio o el departamento. Y ahí se veía la inversión de la industria y eso le servía a la industria. ¿Por qué? Porque la comunidad veía las obras y en las vallas se veía la inversión, el muisca de Ecopetrol, que cuando eso era un muisca, no una iguana, y la comunidad feliz y contenta con la industria porque veía las obras. Ecopetrol, como era una empresa industrial y comercial del Estado descentralizada, pues no había politiquería, no estaban metidos los políticos, no había corrupción, no se robaban las regalías, se veían las obras. ¿Sí? Y entonces ahí la comunidad veía su escuelita, su puesto de salud, su carretera y todo, y en la valla aparecía la inversión. Entonces se veía que sí, la industria petrolera aportaba y jalonaba el desarrollo económico de esa comunidad. Y todos felices y contentos, buenos vecinos, y además Ecopetrol siempre en cada campo tenía una oficina de relaciones con la comunidad. Y atendía a las comunidades, recibía los proyectos de los municipios y obviamente ejecutaban la obra. Eso era bonito, pero cuando ya en el gobierno de Uribe le quitan la administración de las regalías a Ecopetrol. Obvio, se crea la NH, las regalías pasan a ser administradas por Planeación Nacional, se crea una oficina que se llamó la oficina de planeación que se llamó la Dirección de Regalías, se llamaba. Cuando se despide la ley 141 de 1994, ahí se crea la Comisión Nacional de Regalías. Esa Comisión Nacional de Regalías, que estaba conformada por alcaldes petroleros, gobernadores petroleros y un alcalde y un gobernador no petrolero, eran los encargados de aprobar los proyectos del Fondo Nacional de Regalías. O sea, donde llegaban las regalías indirectas, las regalías del 32% de las regalías que se recibían llegaban a ese fondo. Y donde ellos eran los que aprobaban los proyectos de inversión que presentaban las entidades territoriales, fueran petroleras o no petroleras. Ese era el Fondo Nacional de Regalías. Lógico, las regalías directas llegaban a los municipios y departamentos productores, repito, y eran giradas directamente por Ecopetrol, no pasaban por el Fondo Nacional de Regalías. Las que pasaban por el Fondo Nacional de Regalías, repito, eran regalías indirectas, las que se giraban directo a los municipios
y a los departamentos, porque es el porcentaje que a ellos les correspondía, departamentos y municipios productores, obviamente, eran las regalías directas. Todo esto que yo estoy contando, obviamente hoy ya no existe, porque todo eso lo modificaron en los gobiernos de Uribe y luego en el gobierno de Santos. Estoy hablando de la época dorada de la industria petrolera, donde nosotros como colombianos recibíamos una gran participación de la renta petrolera, donde había un gran matrimonio entre la industria y las comunidades, donde todo el mundo estaba contento, donde uno como ingeniero iba al campo y el campesino lo recibía bien, le daba limonada. Y si uno se iba, le regalaban huevitos criollos, yucas, plátanos para que llevara para la casa. Hoy en día la historia y el cuento es otro, porque todo eso tuvo un giro de 180 grados en contra del país y en contra de las comunidades y en contra del medio ambiente. O sea, en otras palabras, las reformas que se hicieron desde el gobierno de Pastrana hacia acá en el año 2000 y posteriormente profundizadas en el gobierno de Uribe, descuadernaron la industria petrolera. La descuadernaron a tal punto de que hoy la industria petrolera está estigmatizada. Y ninguna comunidad quiere que llegue la industria petrolera. Y una de las causas fue el haberles quitado esas regalías y haber cambiado el manejo y la administración de las regalías porque se las entregaron a los políticos. Y los políticos son unos corruptos que las regalías pues se las empezaron a robar. Y eso llevó al descontento del pueblo colombiano y sobre todo de las comunidades del área de influencia. El daño que nos hizo Uribe a la industria petrolera fue muy grande. Y además de que, lógicamente, nos dañó la profesión del ingeniero de petróleos, que era una profesión rentable, bien remunerada, de gran prestigio, pues hoy nos pasó como los médicos que también perdieron su estatus por culpa de la ley 100 de 1994, cuyo ponente fue también Uribe cuando era senador. Uribe ha sido una persona nefasta para el país, que entregó nuestros recursos, como lo vamos a ver ahorita más adelante, porque al hacerle la escisión Ecopetrol y crear la ANH y cambiar el modelo de contrato y asociación al de concesión moderna, pues nos desprendimos de nuestra riqueza y se configuró un saqueo de esa riqueza. Hoy en día tenemos nuevamente modelo concesionario, como lo vamos a ver más adelante, pues no nos deja casi nada. Y lo único que nos deja son impactos. Todo eso producto de los cambios que hizo, repito, Uribe en su gobierno y que obviamente con los TLC que se firmaron en el gobierno de Uribe y Santos, pues nos acabaron de joder como profesión. Hoy ya no tenemos los privilegios que teníamos antes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy ya no es el ingeniero de petróleo de antes que ganaba en dólares y en horas. Hoy ya no es el ingeniero de petróleos que tiene, quien es el que firma los formatos de reporte de producción, que antes tenía que firmar un ingeniero de petróleos con tarjeta profesional. Ya hoy cualquiera puede firmar. Ya no hay perfiles en la industria de que sean exclusivos los puestos para ingenieros de petróleo. No, ya esos perfiles los cambiaron y dice profesional, ¿sí? Operador de planta, profesional, pero no dice ingeniero de petróleo. Entonces ya usted encuentra hasta abogados, economistas, ingenieros de mercados operando plantas. Entonces nos quitó la exclusividad que teníamos los ingenieros de petróleos en las áreas operacionales de la industria petrolera. Lógico que el daño más grande fue el haberle quitado a Ecopetrol la administración del subsuelo. Ese fue el daño más grande para nosotros como ingenieros de petróleos. Porque al ser Ecopetrol el administrador del subsuelo y el tener el modelo de contrato de asociación, eso obligaba a que el socio de Ecopetrol tenía que cumplir con la convención colectiva de trabajo de la USO. Y la convención colectiva de trabajo de la USO contempla una tabla de salarios para los operadores, de acuerdo a su nivel. Y el nivel más alto
contempla 10 salarios mínimos mensuales de salario. Nosotros como ingenieros de petróleos, al ingresar a la industria, lógicamente vamos a estar por encima de los operarios. Y el Código Sustantivo del Trabajo dice que un subalterno no puede ganar más que el jefe, o el jefe no puede ganar menos que el subalterno. Entonces, si uno como ingeniero de petróleos ingresaba a la industria y iba a ser jefe de un operador tipo 10, nivel 10, que gana 10 salarios mínimos, pues obligatoriamente uno como ingeniero tenía que estar por encima salarialmente. Y por eso el salario de enganche antes era 10 salarios mínimos mensuales. ¿Eso qué significa? Que usted salía ingeniero de petróleos, entraba a la industria y de ingreso, lungo, ingeniero nuevo, entraba hoy en día a ganarse casi 10 millones de pesos. Bajo ese modelo de contrato de asociación que obligaba al socio de Ecopetrol a cumplir la convención colectiva de trabajo de la Unión Sindical Obrera. Bajo ese modelo, si hoy existiera el contrato de asociación, pues lógicamente el salario de los ingenieros de petróleo de enganche sería 10 salarios mínimos mensuales. Pero cuando pasa a ser el operador la NH desmonta el contrato de asociación y pasamos o volvemos a la concesión que López había prohibido en el 74. Pues ya la NH no es socia. El concesionario no tiene socios. Ya no hay sociedad. Al no haber sociedad, no hay obligatoriedad del cumplimiento de ninguna convención colectiva de trabajo. Además, la NH no tiene convención colectiva de trabajo. ¿Por qué? Porque no es una empresa operadora. Es una oficina. Allá un nicho de corrupción donde meten la mano los políticos. Y eso es lo que se creó al crearse la NH. Eso es un antro de corrupción, torcidos, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces ahí se descuadernó la industria petrolera y se nos dañó todo. Pasamos ya a las empresas concesionarias, entonces ya no, al no estar obligados a una convención colectiva de trabajo y a unos salarios estipulados por convención, pues pasaron a contratar pagando 1 o 2 salarios mínimos. Y eso es lo que está pagando hoy en día un ingeniero recién graduado. 1,5 millones de pesos. Ya no tienen derecho ni a casino. Les dan un bono por ahí de 40,000 pesos para la comida diaria. Ya no tienen dormida. Busque usted su dormida. O sea que el estatus nuestro se perdió y fuera de eso, con los TLC no están ni siquiera obligados a contratarnos a nosotros, como ya lo dije antes, los TLC dan libre movilidad y pueden traer el 100% de los profesionales del extranjero. Triste. Triste. Sin embargo, hay ingenieros de petróleos que son brutos y siguen votando por Uribe. O sea que uno elige el propio verdugo. Siguen votando por el que nos dañó la profesión, por el que descuadernó la industria petrolera, por el cual las relaciones con la comunidad se desbarataron, por el cual se generaron conflictos sociales, por el cual la industria petrolera entró a las malas prácticas y está acabando con los ecosistemas. Todos los daños que hoy tiene la industria petrolera es producto de los cambios en la política petrolera del gobierno de Pastrana y sobre todo del gobierno de Uribe. Entonces, aquí vamos a ver esas modificaciones, pero ya se va a terminar el tiempo de nuestra clase, faltan 13 minutos. Lógicamente que este es un tema largo y no lo quiero dejar cortado, por lo cual lo dejamos, pues yo quería terminar hoy el capítulo de legislación petrolera, pero el tiempo no nos da. Entonces dejemos para que la próxima clase retomemos aquí en esta diapositiva y miremos y hagamos un análisis ya más profundo, porque son 88 diapositivas y solo vimos 8. Claro que nos gastamos hora y media, casi 2 horas en la otra presentación, entonces no la tomamos esta desde el principio. Y yo sé que
en la próxima clase nos vamos a gastar las 3 horas en cubrir las 80 diapositivas que nos hacen falta, donde se hace un análisis de la política petrolera de la NH, no sin antes decirles, antes de irnos, que antes de crearse la NH, pues el modelo de contrato de asociación de Ecopetrol tuvo algunas modificaciones, como la podemos ver acá. O sea, esa participación 50% para Ecopetrol y 50% para el inversionista, como nace el contrato de asociación en 1974, tuvo cambios en 1989, luego en 1994, luego en 1997 y luego en el gobierno de Pastrana en el año 2000, o en el 99, pero que se aplicó a partir del 2000. Yo siempre digo que los cambios nefastos en contra del país, de la nación, ocurrieron en el gobierno de Pastrana y de Uribe. Y aunque Uribe fue el que regresó al modelo de concesión y creó la NH, en el gobierno de Andrés Pastrana hubo un cambio regresivo para el país, o sea, regresivo o contrario para el país, contrario a los intereses de los colombianos. Aunque hubo otros cambios, como en el gobierno de Virgilio Barco, con el decreto 2782 del 89, y luego en el gobierno de Gaviria y de Ernesto Samper, cada presidente le hizo cambios al modelo de contrato de asociación. Los cambios en el gobierno de Virgilio Barco, de César Gaviria y de Ernesto Samper fueron a favor del país. O sea, fueron cambios donde la participación del país en la renta petrolera mejoró. O sea, aumentó la participación para el país. Ya en el último cambio que se le hizo al contrato de asociación en el gobierno de Pastrana, ya fue a favor del inversionista y en contra del país. Ahí la participación para el país se bajó al 30%. En los gobiernos anteriores, desde López Michelsen hasta Samper, la participación para el país era mayor del 50% o más, como en el caso de Helio Barco, que era escalonado, dependiendo de la producción acumulada. En el de Gaviria era el factor R, igual que en el de Samper. Pero ya Pastrana dijo 30% para nosotros, 70% para ustedes, y modificó las regalías, que eran del 20%, y las bajó a una escala del 4,8 al 25%, liquidadas de acuerdo a la producción por campo, donde la industria petrolera nos ha hecho trampa, y lo vamos a ver en la próxima clase, de tal forma que las regalías que nos pagan en promedio son el 7%. O sea que al bajar del 20 al 7%, según las estadísticas dadas por la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos, como lo vamos a ver, pues perdimos más del 60% de las regalías. Y perdimos un 20% en la producción, al cambiar del 50 al 30% en la producción. Y eso hace que el Goma Merteio, la participación del país en la renta petrolera, pues haya disminuido significativamente. En ese caso, en el caso de Pastrana, en los cambios que hizo Pastrana. Eso pues se lo recordaré en la próxima clase también, pero el cambio más nefasto para el país, ¿sí?, vino en el gobierno de Uribe, ¿sí?, con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Aquí en este cambio del decreto ley 1760, que se le hace la decisión de Ecopetrol, y volvemos nuevamente a la concesión, y eso lo vamos a analizar con resultados, con estadísticas reales, como lo muestro aquí en la diapositiva, en esta diapositiva número 19 y 20. Todo eso que les muestro de ahí para abajo es información oficial entregada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos al Congreso de la República. O sea, no es que uno esté diciendo aquí mentiras, que es que el profesor tiene teorías conspirativas, y que es de izquierda, y que entonces no quiere la industria petrolera como muchos dicen. No, lo que yo quiero es al país. Lo que yo les voy a mostrar es cómo
estos cambios de Pastrana y Uribe configuraron un saqueo descarado de nuestra riqueza, un acabose de nuestra profesión de ingenieros de petróleos. Y por eso hoy el 75% de los ingenieros de petróleos que se han graduado están desempleados. Y por eso hoy la industria petrolera está estigmatizada como una industria invasiva y arrasadora de los territorios y de los ecosistemas. Todo eso se desbarató a raíz de estos cambios en la política petrolera, compañeros. Entonces, los dejo por hoy y nos vemos en la próxima clase para terminar ahí sí el capítulo de legislación petrolera en Colombia. Permítame, repaso aquí la asistencia. Simplemente que quede en el video, yo después reviso para tomar la asistencia. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo martes. Gracias, profesor. Una pregunta. Sí, una Luego, pregunta. Cuénteme. profe, acerca del ensayo, ¿tiene fecha y sobre qué? No, toca esperar porque el ensayo va a ser sobre esta política petrolera de la ANH. No la vimos. Yo estimaba verla hoy, pero no nos dio el tiempo. Entonces, ese ensayo se lo dejo dentro de 8 días. No hay afán, Bueno, muchas gracias. Bueno, profesor. Hasta luego, profe. Bien. Hasta luego.